Sí, vale, de acuerdo, perfecto. Betty López es sexóloga especializada en educación sexual y asesoramiento sexológico. Su trayectoria profesional comenzó en el ámbito de la docencia como maestra y pronto orientó su vocación hacia la educación sexual, con un firme propósito feminista: derribar los silencios y tabúes en torno al cuerpo, al placer y a la salud sexual de las mujeres. Es la fundadora de Hija de Lobos, un proyecto que combina el acompañamiento individual con la formación colectiva. Desde ahí ofrece asesoramiento sexológico, talleres y cursos presenciales y online, círculos de mujeres y programas de educación sexual. Su propuesta pone en el centro la cultura menstrual, la vivencia gozosa de la sexualidad y la necesidad de construir un relato propio y libre de prejuicios en torno al cuerpo. Betty ha trabajado con familias, adolescentes, colectivos sociales y también en el ámbito comunitario, generando espacios seguros de escucha y aprendizaje. Su lema, El placer se aprende, resume la esencia de su enfoque: una educación sexual que empodera y transforma, que devuelve a las mujeres la confianza en su capacidad de sentir y decidir. Hoy nos presenta la conferencia titulada El ciclo menstrual como signo vital, en la que nos invita a reconocer el ciclo menstrual como un indicador clave de nuestra salud integral. Con ella hablaremos de cómo derribar los tabúes que todavía pesan sobre la menstruación, de autocuidado y de bienestar emocional a lo largo del ciclo. Betty, tengo que decirte que comparte fonología en el nombre con Betty Friedan, que fue una de las grandes que puso además sobre el tapete eso que decía el mal que afecta a las mujeres, que como un mal invisible, como que no tiene nombre. Así que con mucha alegría y un fuerte aplauso damos la bienvenida a Betty López. Muchas gracias. Me tengo que levantar porque no puedo dar una conferencia y sentada. O sea, es como tenerme encarcelada, no puedo. Porque además de tener formación académica, yo hablo desde el cuerpo y con el cuerpo, así que aquí estamos. Gracias por invitarme a estas jornadas, María Telo, gracias por hacerlo en el rural, gracias por hacerlo en Moraleja y traerlo a Sierra de Gata. Yo juego en casa, me siento así, llevo 4 años siendo serragatina de adopción, soy de Sevilla y para mí la Casa de Cultura de Moraleja es un espacio conocido en el que hemos compartido buenos momentos y formaciones. Gracias también siempre a Soledad y todo el equipo por abrirnos las puertas de par en par para que aquí nos reunamos. Hoy traigo esta ponencia que la he llamado El ciclo menstrual como un signo vital. Y me gustaría que hiciéramos un poquito también de arqueología inmaterial, que le llamo yo, que pongamos un poquito sobre la mesa qué pensamos, cuál es la primera imagen que se nos viene a la mente, cuál es la primera palabra que se nos viene a la mente cuando yo escucho ciclo menstrual. Dolor, sangre, estorbo, mala leche, tristeza, desánimo. ¿Ah? Estaciones. Tú cuentas con ventaja. Vida, incertidumbre. Bien. Bueno, este caldito de cultivo, dolor, estorbo, vida, estaciones, pero sobre todo tenemos una idea del ciclo menstrual que tiene que ver con algo que es un engorro, que es algo que nos ha caído un poquito como castigo, ¿no? Este es el terreno en el que nos hemos crecido, en el que nos hemos criado, en el que hemos crecido. Recordamos, Miriam Aradib ya me ha ido poniendo algunas piedras en el camino sobre las que yo voy a seguir construyendo. Miriam decía que la salud, la perspectiva que tenemos de salud y de educación también, que es mi área, tiene que ser biopsicosocial para realmente estar interviniendo bien. Pues el entorno, lo social, la cultura es fundamental en cómo aprendemos a leernos, cómo aprendemos a leer nuestro cuerpo y cómo aprendemos a desarrollarnos como mujeres y cuerpos menstruantes en una sociedad, vamos a llamar, poco favorable para el hecho menstrual. Vamos a dejarlo ahí, ¿vale? Entonces, os quiero contar también
quiero partir de mi perspectiva para que no penséis que yo, como me dedico a esto, porque he sido yo iluminada por la diosa del ciclo menstrual, para nada. Mis primeros 11 años de vida cíclica, desde que me vino la regla por primera vez a los 14 años, que se llama menarquía, hasta los 25 prácticamente, esos primeros 11 años, yo viví mi ciclo menstrual de forma furtiva. ¿Esto qué quiere decir? A escondidas. Que nadie se enterase. Yo me pasaba las compresas y los tampones a escondidas con mis amigas como si estuviéramos pasándonos algo malo. Yo os hablo de esto y veo las caras así porque no es mi historia, es la historia de todas. Cuando nos contamos, estamos contándonos todas. Yo sufría unos dolores menstruales enormes, yo tenía unas migrañas horribles, yo odiaba mi menstruación y yo odiaba mi cuerpo porque menstruaba. Entonces, yo vengo de una historia de dolor y de repudio hacia mi propio cuerpo. En todo esto, en toda esta sintomatología no agradable, se sumó que además empecé a desarrollar irritabilidad en la piel, de la vulva y de la vagina, al usar productos de higiene como los tampones y la compresa convencionales, ¿no? Entonces, buscando alternativas que había en el mundo de productos menstruales en esa época, ya se empezaba a hablar de la copa menstrual, que no sé si la conocéis, ¿vale? Pues empecé a utilizar la copa menstrual por este problema de piel y de repente, al llevar usándola 2-3 ciclos, de repente la mayoría de los tabúes que yo he ido incorporando, es decir, que se han hecho cuerpo, que se han hecho piel, carne, hueso y sangre, se cayeron prácticamente en mi mano. El primer mito que se cayó es que la regla huele mal. La regla huele a sangre. Huele mal y desagradable por los productos a veces también gelificantes que utilizan tampones y compresas. Otro mito que se cayó es que yo sangraba, que yo me desangraba. Cuando yo empecé a utilizar la copa y a medir la sangre, yo no sangraba tanto. Es más, cuando llevaba unos 6 meses utilizando la copa, mis sangrados empezaron a minorar. Sangraba menos días y menos cantidad. Uy, esto ya despertó algunas alarmas más. Y sobre todo, que hubo un cambio radical y drástico que empecé a dejar de odiarme. En ese momento yo estaba empezando a estudiar sexología. Así que aproveché que ya estaba un poquito metida ahí en el meollo y empecé a formarme también en ciclo menstrual. En esos momentos en España nada más que teníamos algunas traducciones de Luna Roja de Miranda Gray, que no sé si conocéis, y algunas cuantitas cosas más. No había demasiada información a nivel fisiológico, como podemos tener algunos libros ahora, y a nivel del proceso del cuerpo mucho más holístico, ¿no? Sino que entraba dentro de una parte ahí, podríamos decir, como de espiritual, desarrollo personal, de arquetipo, que es fantástico y necesario, pero no me daba todas las respuestas. Así que yo seguí formándome y empecé a ver que había otras maneras de menstruar posibles y que la vivencia que yo tenía del ciclo menstrual no era mía, era colectiva. Estoy hablando de la historia de muchas. Y que además esta vivencia no era propia, en el sentido de que la mirada que yo tenía, el concepto que yo tenía de mi cuerpo y en la relación que yo había establecido con mi cuerpo venía dada por el contexto. Y cuando yo empecé a estudiar y a formarme e hice ese cambio tan radical, empecé a hacer lo que en ese momento no tenía nombre, que es talleres para mujeres y para niñas y adolescentes en lo que ahora se llama educación menstrual. En aquel momento no tenía nombre. Hoy es un párrafo dentro de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva. Y a eso nos agarramos como un clavo ardiente para poder seguir haciendo educación menstrual y tener ese respaldo institucional. Entonces, por culpa de la copa, gracias a la copa, llevo más de 10 años acompañando a mujeres y a niñas a que puedan disfrutar
del ciclo menstrual. Y muchas veces me dicen, Betty, tú estás loca, disfrute y ciclo menstrual en la misma frase. No estoy loca, es posible, cada uno lo tiene que hacer suyo. Entonces, quería partir de esta base para que sepáis que yo vengo de una historia que al principio no era favorable para llegar a entender el ciclo menstrual como lo que vengo a hablaros hoy, que es como un signo vital. Lo he ido aprendiendo por el camino y he tenido la suerte de poder ir acompañando estos años a muchas mujeres y niñas. Normalmente conocemos lo que significa un signo vital. ¿A qué se refiere? Que está viva, totalmente. Que respira, es un signo vital. Que respira es un signo vital, exactamente. El ritmo respiratorio es un signo vital. La temperatura es un signo vital, ¿no? Vale. Tenemos 4 signos vitales que tenemos aquí recogidos. La temperatura, temperatura, el ritmo respiratorio, el ritmo cardíaco, no va bien esto, la presión arterial y el último, que se está llamando ahora el 5.º signo vital, el ciclo menstrual. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, vamos a poner un ejemplo con la temperatura, que lo mismo lo tenemos más como a la mano. ¿La temperatura es un signo vital, sí o no? ¿Por qué? Nos indica si nuestro cuerpo está luchando contra alguna bacteria, virus o algo que está pasando. Muy bien, porque se puede medir. Claro. Muy bien, se puede medir. Y me da información sobre el estado de salud general de mi cuerpo. ¿Sí o no? Pues el ciclo menstrual, desde el año 2015, la Sociedad de Ginecología y Obstetricia de América empezó a considerar el ciclo menstrual como un signo vital. Precisamente por esto, porque se puede medir y porque me da información del estado de salud de mi cuerpo general. Espérate, que aquí cambia mucho la película. Que en vez de ser un engorro, un castigo, algo que me molesta, es algo que me permite leer, identificar y conocer mi estado de salud en general. El paso es grande. ¿Vale? ¿Me seguís? Sí. Bien. El ciclo menstrual, decíamos antes, sirve para preparar al cuerpo para una posible gestación. Esa es, digamos, la función, digamos, fisiológica. Pero como bien ha explicado Miriam, está relacionado y entronca con muchísimos sistemas en nuestro cuerpo. Con la creación de tejido, de los huesos, con el sistema inmune, con el metabólico. Entonces, el ciclo menstrual no es una cosa que sucede aquí, en la pelvis. Es una cosa que baña todos los sistemas de nuestro cuerpo, que está sucediendo todo el tiempo en todo nuestro cuerpo. ¿Vale? ¿Esto se entiende? Bien. El ciclo menstrual nos permite tener este boletín mensual de mi salud. Es como si yo tuviera una manera de leer cómo está mi ciclo cada mes, cómo está mi cuerpo en general cada mes, a través de la ovulación, a través del sangrado. Entonces, el ciclo menstrual no es un problema, no es un engorro. El ciclo menstrual, cuando hay algún desequilibrio subyacente, es un altavoz. Entonces, muchas veces, cuando queremos tapar el síntoma, cuando queremos matar al síntoma, estamos matando al mensajero. Tenemos que escuchar el síntoma. Si duele, porque duele. Si tengo tensión mamaria, porque tengo tensión mamaria. Si tengo distensión abdominal, porque tengo distensión abdominal. Si no me baja la regla en meses, porque no me baja la regla en meses. Si tengo cefaleas, si tengo infecciones de repetición, candidiasis de repetición. Todos estos síntomas, que lo vemos como algo que hay que atacar, realmente son mensajeros que nos traen información sobre mi estado de salud en general. Fijaos si hubiésemos crecido un poquito con esta información, cómo hubieran sido nuestros años y cómo hubieran sido nuestro acercamiento al cuerpo, pero para eso he venido yo hoy aquí. Cuando os he preguntado de ciclo menstrual, habéis dicho engorro, sangre, dolor. Y uno de los problemas que tenemos es que cuando hablamos de ciclo menstrual, en nuestra cabeza lo que existe es la fase menstrual. Y nos olvidamos del resto del ciclo, ¿sí o no? ¿Ha pasado eso? Bueno, más o menos. El pre también, más
Normalmente vemos esta fase, ¿vale? Que es la fase ineludible del ciclo, evidentemente, porque es donde está la sangre, donde tenemos el indicador que no podemos obviar. Esa es la fase menstrual, que empieza el primer día del ciclo, es el día 1, el que me baja la regla, y puede durar varios días, ¿vale? Y después tenemos otra fase muy importante, que es esta de aquí, que es la fase ovulatoria. Esas dos fases son las que podemos reconocer en nuestro cuerpo más fácilmente, porque tienen indicadores físicos. ¿Y las otras dos cómo las reconozco, Betty? Por descarte. Esta la reconozco por la sangre, esta por otra sintomatología que luego vamos a ver. Y la fase preovulatoria la reconozco, la dejo entre medio, y después la fase premenstrual es la que viene desde que ovulo hasta que me vuelve a bajar la regla, ¿vale? Entonces el ciclo menstrual empieza el día que me baja la regla y ¿cuándo acaba? El día anterior de que me vuelva a bajar la regla. Así que la próxima vez que escuchéis ciclo menstrual, en vez de pensar en sangre nada más, en el sangrado menstrual, vamos a tener en mente algo parecido a esto. Como veis aquí, la fase premenstrual es la fase, normalmente depende de lo que dure nuestro ciclo, pero suele ser la fase más larga. Oh, madre mía. Y es con la que peor nos llevamos. Porque también aquí entra de nuevo el entorno. Muchas de nosotras decimos, es que a mí la regla no me permite ser yo, es que no me deja hacer nada de lo que yo quiero, es que me tiene con poca energía, es que no soy... En definitiva, pensamos que el ciclo menstrual y que la regla, sobre todo, y la premenstrual, no me permite ser quien soy. Pero aviso navegantas, la de la premen también eres tú y la de la menstrual también eres tú. ¿Qué pasa? Que aquí también, como decía Miriam, la progesterona tiene efectos, digamos, sedantes como zen para nuestro cerebro, pero el entorno para nada es zen. Aquí tenemos peores estrategias, digamos, para gestionar la ansiedad, el estrés y todo esto. Pero seguimos luchando en un sistema lineal. Entonces ahí se crean fricciones. Yo muchas veces digo, la premen, todo lo que te molesta de la premen, todo lo que te tiene que decir la premen, escúchalo con las dos orejas, porque la premen es la mujer más sabia de las que 4 que tenemos. Porque nos dice verdades como puño, sin anestesia por supuesto, pero habla harto y claro, ¿vale? Entonces muchas veces el problema no es la fase premenstrual, como pasaba con la menopausia. El problema es el contexto. El problema seguramente tú lo tienes también aquí, en la preovulatoria y en la ovulatoria, pero como tú vas con el colocón de estrógeno, que también ha dicho Miriam, que nos da ese efecto estimulante, pues tú con el colocón de estrógeno, que tú vas superwoman y puedo con todo, pues tú vas tirando. Pero cuando tu cuerpo entra en un estadio en el que no tolera de la misma manera ni el estrés, ni la ansiedad, ni tienes la misma energía, ni la misma empatía, ni la misma ganas de estar para afuera, sino que necesitas estar para adentro a veces y no puedes, pues sale una parte nuestra que grita cosas que necesita que las escuchemos. Pues no la escuchamos, nos enfadamos con ella y nos enfadamos con nosotras, ¿no? Entonces es fundamental también conocer cómo funciona el ciclo, que yo hoy no me voy a parar en explicar el funcionamiento del ciclo, el funcionamiento hormonal. No me voy a parar todo eso porque lo vamos a tener en el taller del día 7 de noviembre de menstruación sin dolor, ¿vale? Entonces, conocer nuestro ciclo menstrual es fundamental para empezar a hacer los cambios necesarios para vivirlo de forma óptima, ¿vale? Tenemos un nombre, os he dicho las 4 fases, digamos que se conocen así como más popularmente, ¿no? La menstrual, la ovulatoria, preovulatoria y premenstrual. Quiero que os quedéis con un nombre que es la fase lútea, ¿vale? Y esa fase es la que va desde que ovulo hasta que me vuelva a bajar la regla. ¿Se entiende? Desde que ovulo hasta que vuelva a bajar la regla, ¿vale? Y ese es un indicador que vamos a tener en cuenta ahora para ver los indicadores de salud. Porque yo os estoy hablando de que todas venimos de una historia poco favorable para desarrollarnos de forma saludable.
estamos hablando de que el ciclo menstrual es un signo vital que me da información, que puedo registrar, que me puede dar información de cómo está mi cuerpo en general. Y ahora quiero que veamos cuáles son esos parámetros saludables. ¿En qué me tengo que fijar yo para saber si mi ciclo menstrual está dentro del parámetro saludable o no? Y cuándo y dónde buscar ayuda, ¿vale? Entonces, ¿cómo reconocer un ciclo menstrual saludable? 10 minutos ahora, madre de mi vida. Bien, lo primero es la duración del ciclo. ¿Cuánto debería durar un ciclo menstrual saludable? ¿5, 7? 28. El ciclo completo. Aquí, ciclo menstrual. Vale, un ciclo menstrual saludable puede durar entre 21 y 35 días. Betty, es que yo soy muy irregular, porque a mí me viene un mes al 26 días, otro al 30, otro al 29. Eso no es ser irregular. Como dice nuestra otra gran ginecóloga, Enriqueta Barranco, la regla es la menos regla de todas, porque no somos una máquina perfecta, somos un cuerpo en continua conversación con el entorno y el entorno está en continua afectación, digamos, a nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, si nosotras tenemos una periodicidad, aunque de distintos días, nuestro ciclo viene regularmente, pero con distintos periodos de tiempo, no somos irregulares. Se considera un ciclo, o sea que se considera que somos irregulares cuando llevamos 3 meses o más en los que no menstruamos. Ahí sí. Lo anterior no es irregular, así que no vamos a poner una patología que no tenemos, ¿vale? Bien, entonces, ¿cuánto debería durar el sangrado? Ahora sí. 5, 7. Entre 3 y 7 días, ¿vale? ¿Me dura el ciclo 2 y toda mi vida me ha durado 2? Bueno, lo mismo en tu caso no es patológico, hay que mirar otras cosas más, ¿vale? Me dura 10 días con mucho sangrado, abundante, con coágulo y dolor. Claramente hay que mirar qué pasa, ¿vale? Entonces, estos son parámetros saludables para que tengamos una orientación de hacia dónde tenemos que ir. No significa que nuestro cuerpo tenga que entrar en eso, sí o sí, hay que mirar más cosas, ¿vale? Pero como normalmente desconocemos, pues que tengamos por lo menos una guía, una pequeña brújula, ¿vale? ¿Cuál sería la cantidad de sangrado? Que este es otro mito. Uy, yo me desangro. ¿Cuál sería la cantidad de sangrado? Es que antes no teníamos antes no teníamos copa. No teníamos copa. Entre 50 y 100 mililitros, más o menos como una taza de café. No al día, en todo el ciclo, ¿vale? En el taller que hagamos voy a dar una tabla con la correspondencia de cómo medirlo también con tampones y compresas, ¿vale? Porque las copas menstruales, ¿verdad?, que muchas tienen ya el indicador, a otras no lo traen, pero con el indicador de los mililitros tú puedes ir calculando y así sabes si estás dentro de un sangrado saludable o no, y que mirar, ¿vale? ¿Y cuánto debe durar la fase lútea? Desde que ovulo hasta que me vuelve a bajar la regla. Entre 10 y 16 días, ¿vale? Me dura menos, hay que mirar porque puede ser que haya un déficit de progesterona. Me dura más, hay que mirar también porque puede ser que haya embarazo o otro desbalance hormonal, ¿vale? Entonces, le podemos hacer fotos si queremos a esta diapositiva, que lo tenemos todo bien resumido. Duración del ciclo entre 21 y 35 días, del sangrado entre 3 y 7 días, la cantidad de sangrado entre 50 y 100, vais a encontrar libros que también dicen 80, y la fase lútea entre 10 y 16 días. ¿Vale? La fase menstrual, el sangrado es la que más conocemos, pero la fase más importante de mi ciclo menstrual no es la menstruación, es la ovulación. Menstruamos porque ovulamos. Si no ovulo, no menstruo. Es otro tipo de sangrado, ¿vale? No me voy a meter en eso ahora. Menstruamos porque ovulamos y depende de la calidad también de mi ovulación, así será la calidad de mi ciclo menstrual completo, ¿vale? Si quiero mejorar mi salud cíclica,
lo que tengo que apuntar, todos mis hábitos y mis pasos deben apuntar a mejorar la calidad de mi ovulación, ¿vale? Porque de esa manera impacto en el resto del ciclo. ¿Cómo sé yo cuándo estoy ovulando? Pues la sintomatología que podemos observar claramente es que vemos un flujo que le solemos llamar clara de huevo. Más cantidad, abundante y muy elástico. Si yo observo este flujo en distintas fases del ciclo fuera de la ovulación, también me puede estar dando una información, porque ese flujo se le llama también flujo estrogénico. Es tan abundante con esa cantidad y tan flexible por acción de los estrógenos, ¿vale? Entonces, fijaos toda la información que nos da nuestro ciclo menstrual, toda la información que nos está dando nuestro cuerpo día a día, ¿vale? También si mirásemos con un espéculo, podemos ver que el cuello del útero, nos hacemos más o menos la idea, útero, cuerpo del útero, cuello del útero y vagina. El cuello del útero está alineado con nuestra vagina en el momento de la ovulación y en el momento del sangrado. En otro momento del ciclo está mirando hacia el lado, está inclinado. Y también está blandito. Si lo tocamos es como, más o menos como el cartílago de la oreja. En otros momentos puede tener un tacto más parecido a la punta de la nariz, ¿vale? Entonces, todos estos signos me están hablando de la ovulación. Puedo saber cuándo voy a menstruar si sé cuándo he ovulado. Betty, se me ha adelantado la regla. Es muy raro, se te habrá adelantado la ovulación. Porque hemos dicho que la fase lútea dura entre 10 y 16 días aproximadamente y cada una de nosotras suele tener un patrón cíclico, ¿vale? ¿Se entiende? Sí. Muy bien, pues vamos a un paso más. La sangre también nos da información. En la medicina tradicional china, que tiene más de 5.000 años, que ahí es nada, la sangre menstrual se utiliza como elemento diagnóstico. Es decir, observa la sangre para hacer toda esta lectura del ciclo menstrual. ¿Qué nos dice la sangre? Podemos leer el color. Al principio debería ser un rojo más brillante y luego pasar poco a poco a un rojo más vermellón, marronáceo en los últimos días. La cantidad que hemos dicho de 50, 80 o 100 mililitros. Y la consistencia también. La consistencia, aquí viene otra vez el huevo, suele ser como huevo batido, ¿vale? Y no presentar coágulos. Coágulos se refiere a esos trozos de tejido que son mayores de 2 centímetros, ¿vale? O más o menos, como una moneda de 2 euros. Normalmente cuando hay presencia de coágulos viene también ligado a dolor y a un sangrado muy abundante. Claramente esto nos está hablando de un desbalance hormonal, ¿vale? Toda esta información puedo leer en nuestra sangre. Betty, qué asco, que vienes aquí a hablar de la sangre, me dicen en el instituto. Que estamos hartos de ver películas de terror y videojuegos. La sangre menstrual es la única que se libera sin violencia. Y gracias a la sangre menstrual es que estamos aquí todas y todos sentados. Sangro, luego existimos. Así que vamos a darle una mirada un poquito más amable. El dolor, aquí es nada. El dolor no es normal. A veces, cuando digo esto, hay como cierto resquemor hacia mí misma. Pero tenemos tan integrado que la regla duele, que el primer paso, que es ir a buscar ayuda médica, no lo hacemos porque pensamos que es normal. O sea, el primer paso que impide mejorar nuestra salud menstrual es la construcción cultural del ciclo menstrual. Por eso es importante la educación menstrual y hacer sensibilización. El ciclo menstrual y la menstruación es un proceso fisiológico. No debería doler, no debería incapacitar. Igual que nos preocupamos. Si yo respiro y me duele respirar, ¿qué hago? Voy al médico. Si a mí me duele, cada vez que como, me duele de una manera incapacitante, que me tengo que tomar una pastilla, voy al médico, ¿no? Y se entiende dentro también de la medicina que no es normal que una persona que coma, cada vez que coma, se ponga con esos dolores incapacitantes, ¿no? Pues bueno, hemos normalizado el dolor de regla. El dolor no es normal. ¿Esto quiere decir que no sea común? No, porque es común. Nos pasa a muchas. Y bebe también de un desbalance hormonal, de un mal estilo de vida, de la alimentación, del estrés, del descanso. Hay muchísimos factores. Muchas veces es multifactorial, no causa una sola cosa, ¿vale? Pero el dolor no es normal. Si yo esto lo tengo claro, puedo empezar a buscar ayuda. Si no, me llevo 35 o 40 años de mi vida menstruando con dolor.
Entonces, ya termino con esto. El ciclo menstrual no es el problema, es el altavoz. Es el altavoz de nuestro cuerpo que nos dice que escuchemos. Así que, yo no sé si aquí se dice, seguro que sí, porque yo lo he escuchado. Cuando hablamos de estar con la regla, de hecho, mi médica me lo ha dicho en la consulta. No volvamos a decir más, por favor, que estoy mala con la regla. Vamos a decir que estoy buena, buenísima, porque por eso menstruo. Si no tengo menstruación, es signo de que algo va bastante mal. Entonces, la próxima vez que lo escuchemos, por favor, responder, estoy buena con la regla, y ayudarme a que esto se haga una onda expansiva y muchas mujeres y niñas no sigamos sufriendo este dolor en silencio. Muchas gracias. ¿Queréis preguntas? 2 minutos para preguntas. ¿Sí? ¿Puede ser? ¿Sí? Venga. ¿Alguien quiere preguntar? Sí. Quería preguntar, no sé si igual me oyes, si os decías que los coágulos es señal de que hay un desarreglo hormonal. ¿Y qué más síntomas puedes tener con este desarreglo hormonal? Yo era de lo del coágulo, dolor, y nunca fui al médico por eso, claro que lo normalicé, y mi entorno también. Entonces, aparte de tener un desarreglo hormonal, quiero decir, ¿a qué conlleva más? A todo, porque al final hemos visto que antes todo el ciclo menstrual está afectando a todos los sistemas y todos los sistemas están interconectados. Entonces nos está hablando, Nos está hablando de inflamación, nos está hablando de desbalance hormonal, no solamente de estrógeno o progesterona, sino también de otras hormonas encargadas de la coagulación, otras encargadas del movimiento uterino para liberar la sangre. Nos está hablando también, seguramente, que hay otro problema de síntesis de alimentos. Nos puede hablar de muchísimas cosas. Entonces, coágulo no significa solo una cosa. Hay que ver también porque normalmente va relacionado con otra sintomatología. Pero lo damos por hecho que eso es normal. Que sangrar de forma abundante durante muchísimos días y con dolor es normal, cuando no está dentro de lo que consideraríamos un patrón de sangrado normal. Y lo que nos pasa es que no vamos a buscar ayuda muchas veces, y cuando lo buscamos no encontramos tampoco una respuesta favorable, ¿no? En muchos casos. Gracias. Claro, yo quería comentarte respecto al hecho de que la menstruación es un signo vital, ¿no? El ciclo menstrual y demás. Hay mujeres que tenemos una experiencia súper negativa, pero muy negativa, vamos a decirlo así. Cuando hablas de reglas que no son regulares, de ciclos no regulares, claro. Yo he tenido unas hemorragias grandes, es decir, eso de la copa, yo no hubiera necesitado una copa, yo necesito, vamos, una botella, meter una botella ahí. Entonces, los ciclos míos duraban 12, 13 días, era una sensación horrible, horrible durante todo el tiempo, porque además lo que decía ella, se normaliza, llega un punto que tú lo normalizas. Si se lo comentas al médico, el médico dice, a ver, es que unos son largos y otros cortos, a ver, es que hay gente que sangra más y gente que... Por lo menos en mi tiempo era eso lo que te decían, no te decían otra cosa. Al final ya se averigua que es una adenomiosis esta, que me querían extirpar el útero, afortunadamente no lo hicieron, me pusieron un tratamiento hormonal y yo dejé de tener ciclo menstrual con 40 años. Claro, eso es una mala sensación, entonces pensar que eso es un signo vital, digo, entonces yo ya, mis signos vitales no... Estoy coja, me falta uno, ¿no? Y claro, digo, es que... Por eso digo que quizás verlo tan bueno, estoy buena con la regla, no es tan fácil, ¿eh? No, claro que no. Verá, yo no quiero aquí romantizar la regla ni decir ay, que vamos a venir a sembrar la luna, cada uno que haga lo que quiera. Lo que yo quiero decir es que empecemos colectivamente a entender, y cuando enseñemos a las niñas, no les demos el mensaje de hoy, hija, que el gorro cuanto más tarde te venga mejor, porque además no es verdad. Las mujerita con las que trabajo en Perales, el grupo de mujeres mayores, me dice, la regla es la salud de las mujeres. Ellas dicen esto mismo, pero de otra manera. Lo que yo quiero decir es que cuando eduquemos, cuando hablemos del ciclo, empecemos a despojarnos de esa idea de que es algo horroroso y algo odioso. Porque además, yo siempre digo, para eliminar el tabú de la carne, hay que empezar a eliminar el tabú de la palabra. Tenemos que empezar a ponerle palabra a esto que nos pasa. El malestar es generalizado. Hay muchos problemas de salud
aledaños que están dando la cara en el ciclo menstrual. Por eso no es que no tengas el signo vital, sino que tu signo vital, si hubiésemos aprendido eso, por ejemplo, tú hubieras tenido claro que eso no es normal y no hubieras dado por hecho que era el patrón cíclico y a lo mejor hubiéramos podido buscar otros recursos y otra ayuda. Recuerdo que hace 4 o 5 años tuve una alumna en una formación, era intensiva, eran 2 días intensivos, entonces ella luego se fue con un cuaderno de trabajo y hizo su registro del ciclo, que a esto aprenderemos en el taller el día 7 de cómo registrar el ciclo menstrual para aprender a leerlo y sacarle el mayor partido. Ella se fue con ese trabajo y a los 3 años me escribe y me dice: Betty, tú no sabes la gracia que te doy por haberme enseñado esto. Ya me estoy contando la historia. Empezó a tener sangrados anormales, muchísimo sangrado, muchísimo dolor, muchísimos días. Fue al ginecólogo una y otra vez: aquí no se ve nada, está todo bien, aquí no se ve nada, está todo bien. Y ella, como conocía su patrón cíclico, insistió: algo pasa, porque no es normal, porque este no es mi sangrado, porque insistió, porque sabía que algo no iba bien. Pues de tanto insistir le descubrieron un quiste en el ovario que pudieron coger a tiempo. O sea que este conocimiento previo no es una cuestión nimia, es una cuestión de salud, de poder conocer nuestro propio cuerpo. Y además es que no solamente ya de forma preventiva en cuanto a salud en general, es que hay otra cosa que no he dicho, y es que normalmente solemos tener entre 35 y 40 años de vida cíclica. Hay una diferencia abismal entre vivir 35 años de tu vida odiándote o 35 años de tu vida queriéndote. Y eso impacta en todas las esferas de tu vida. Entonces, no es que yo lo quiera poner aquí como una cosa espiritual, es que nos va la vida en ello. Y por eso tenemos que empezar a hablar de esto de otra manera, desde otro enfoque. Creo que se han tenido Muchísimas gracias, Betty. Agiliza. Sí. ¿El taller? El taller se va a celebrar en Hoyos. Vamos a volver a anunciarlo por nuestras redes. Se celebra también en el marco de las jornadas y será en Hoyos. Allí será plaza limitada, pues porque la metodología del taller requiere mucha más cercanía para ese aprendizaje.